Estoy alegre para estar aquí con ustedes. Vamos a seguir nuestro estudio de Jerusalén. Si recordamos lo que estuvimos repasando la semana pasada, estuvimos hablando de unos extranjeros que servían como testigos de la obra de Dios en Jerusalén. Uno de los cuales era un hombre que se llama Mark Twain, o su nombre verdadero, Samuel Clement. También otro hombre de la cual estuvimos leyendo es Charles Warren. Mark Twain fue allá a Israel para dar fe a la palabra de Dios que la destrucción de Jerusalén sí fue verdadera. Y luego Charles Warren fue como parte de los ingenieros de Inglaterra para ir a tomar medidas para empezar la reconstrucción. Hay dos aspectos que quiero agregar hoy a nuestro estudio. La primera siendo la idea de la jubileo. La palabra jubileo en palabras sencillas quiere decir gozo, es alegría. Y es importante porque Dios, pues nos dice el libro de Mormón que Dios hizo el hombre para que tenga gozo. Y es uno de los propósitos de Dios. Pero también Dios tiene lo que podemos nosotros relatar como un huella digital en la historia del mundo. En los seres humanos tenemos nuestras huellas digitales que son individuales, cada uno diferente en cada persona, no hay dos personas según igual. Dios también tiene su huella digital sobre la historia del mundo. Y una parte de eso es el jubileo. Dice en Levítico 25, versículos 9 y 10. Entonces harás resonar la trompeta del jubileo en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis resonar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50. Y pregonaréis libertad en la tierra de todos sus moradores. Este será jubileo. Y volveréis cada uno a su posesión y cada cual volverá a su familia. Importante, Dios dijo a su pueblo, así voy a trabajar. Ustedes también. Ustedes también. Entonces el Señor dijo, el mes séptimo. Ese no es el mes séptimo de nuestro calendario. El calendario hebreo tuvo su empiezo en marzo, abril, de ahí empieza su cuenta. Entonces el mes séptimo a veces está en septiembre, a veces está en octubre de nuestro calendario. Siempre hay una distinción. Pero está ese momento de trompeta. Cuando se resona la trompeta, dice, más que todo, este jubileo es para santificar el año 50. ¿Qué sucede en el año 50? Dice, es para pregonar libertad. En la sociedad había gente que tenía sus grandes deudas, de las cuales no podían pagar. Había gente que eran esclavos y no podían ver libertad. Pero el Señor dijo, cuando llegue el año 50, hay libertad. Dijo Él, cada uno a su posesión, cada cual volverá a su familia. Los esclavos reciben libertad. Los que tenían deudas que no han podido pagar, están perdonados. ¿Ha tenido usted alguna deuda? ¿No sentiría usted jubileo, felicidad al ser perdonado aquel que lo debe? Eso es el año del jubileo. Pues el Señor está diciendo que Él va a estar usando esos números. Y para Dios significa también libertad. Entonces, en nuestro estudio vamos a estar viendo la frecuencia de esos 50 años y cómo Dios siempre está usando. Los jubileos son fechas compuestas de 7, terminando con el 15º año. Esto es importante cuando vemos todo referente a la restauración de Israel.
Israel. Entonces, cada 7 años había un jubileo menor. Cada 7 jubileos, 49 años, llegamos al jubileo mayor. Importante esta fecha. Grabamos en nuestra mente, el jubileo es 50. Si recordamos nuestro estudio de la semana pasada, quedamos en este año de 1867, un año importante, porque en este año es cuando Charles Warren fue a Jerusalén, es cuando Mark Twain fue a Jerusalén, cuando Dios empezó a dar fe de su deseo de reconstruir Jerusalén. Entonces, como leemos nosotros en Éter 6:4, dijo, Jerusalén será reconstruido. En esta fecha, 1867, no había una Jerusalén. Había una Palestina, había una área capital. Israel y Jerusalén fueron nada más memorias a los que leían la Biblia. Los que estaban en el mundo no existían esos dos lugares. Eso es importante. Entonces, si Dios va a reconstruir, si Él manda a esos hombres a dar fe de su deseo de reconstruir, tenemos nosotros que ir a ver quién tiene posesión de ese territorio. ¿Quién es dueño de Palestina en ese tiempo? ¿Por qué? Porque la obra de Dios es inmenso. No solo en la vida tuya y lo que Dios está haciendo. Hay piezas que Dios está tocando en todo el mundo. Y para que comprendamos profecía necesitamos comprender todas las piezas. Llegamos a una gente que se llama los otomanos. No sé si ha escuchado de los otomanos. Hoy realmente lo conocemos por otro nombre. Pero en tiempos pasados, ese fue su nombre por el cual estaba conocido. Hoy están reconocidos los turcos. De Turquía. Sí. ¿Por qué? Porque Turquía en aquel tiempo fue una nación poderosa, grande. Tenía posesión de todo el territorio de Israel, de Palestina. Sabemos un poquito sobre Turquía. El imperio turco, o simplemente Turquía, era un estado y califato que controlaba gran parte del sudeste de Europa, Asia Occidental y el norte de África entre los siglos XIX, la cual estamos hablando, 1867, ese siglo XIX, y principios del XX. Fue fundada a fines del siglo XIII en el noreste de Anatolia, en la ciudad de Surut, actual provincia de Diyarbakır, por el líder tribal turco Oghuz Osman I. Aunque inicialmente la dinastía era de origen turco, fue persanizado en términos de idioma, cultura, literatura y hábitos. Después de 1354, los otomanos cruzaron a Europa y con la conquista de los Balcanos, el Belik Ottoman se transformó en un imperio transcontinental. Los otomanos terminaron el imperio bizantino con la conquista de Constantinopla en 1453 por Mehmed el Conquistador. Ese es el pueblo que tiene posesión de todo el territorio del Medio Oriente. Aquí podemos ver una mapa. Aquí abajo está África, encima. El rojo es el territorio mayor en ese momento de los otomanos. El rosado, el territorio que iban ganando, brincando. Aquí está Italia, España, Francia, Austria. Aquí era Israel. Puede ver que está bajo el poder de los turcos. Ahora, ¿cómo puede Dios reconstruir su pueblo? Es importante. En esa historia tenemos varias piezas que estamos viendo.
Uno, el territorio está en manos de sus enemigos. Los otmanos no quieren que Israel regrese. No quieren que los israelitas compran territorio. Aún tiene en ese tiempo, antes del año 1867, tiene una ley sobre su terreno. Nadie que no es nacional puede comprar propiedad. Los israelitas ni pueden regresar a comprar su territorio. No es posible. No la quieren allá. Muchas dificultades para cumplir la obra de Dios. ¿Cómo puede Dios hacer? También sabemos que Dios prometió y cumplió arrojar su pueblo por todo el mundo. Y sabemos bien, solo tenemos que analizar nuestra propia vida. Si tú supieras hoy que fueras israelita, qué tan fácil fuera para usted regresar allá. No es tan fácil. A veces quedamos contentos donde estamos. ¿Cómo puede Dios resucitar una nación o un pueblo si el pueblo no quiere regresar? Hay varios aspectos de esta historia que son importantes y vamos a estar tocando ellos. En el año 1517, los otmanos venció a los egipcios para ganar control de la tierra palestina o de la tierra santa. Podemos ver ese pequeño mapa aquí. Aquí está el área de Israel. El azul estaba bajo los egipcios. El rojo aquí era bajo los otmanos. Venían y ganaron la tierra de Palestina en el año 1517. Podemos pensar si Dios de verdad quiere librar su pueblo. Si el fecha 1867 tiene una importancia, ¿qué es lo que podemos ver por el año 1517? El 19 de agosto de 1516, Palestina estaba en manos de egipcios. En el año 1517 estaba en manos de los otomanos. Jubileo. Cada 50. 7 jubileos son 350 años. Si agregamos 350 años a 1517, ¿qué llegamos? Interesante, ¿no? Como que Dios está tratando de decir algo. 7 jubileos de 50 años y llegamos al año 1867. El mismo fecha cuando 2 hombres extranjeros van a Jerusalén y empiezan a dar fe y testimonio de la obra de Dios. Pero como lo digo, hay muchos problemas. ¿Cómo podemos nosotros, cómo puede Dios pues sacar los enemigos de allá? ¿Y cómo puede hacer que su pueblo regresa? Bueno, tenemos que pensar en eso. Quiero yo ver un pedazo nada más del paralelo, porque lo que Dios está haciendo en pequeños pedazos, en lo carnal en Jerusalén, estaba también haciendo pequeños pedazos en la iglesia. En el año 1867, la iglesia confirmó sus creencias y afirmaron en contra de algunas creencias mal que estaban levantando. Se afirmó en contra de la poligamía, bautismo por los muertos, sacerdote lineal, pluralidad de dioses y la exaltación de hombres. La iglesia de Cristo, que estaba regresando a independencia, estaba empezando a poner sus raíces. Viene Dios y trata de confirmar la verdad, haciendo que su iglesia rechaza falsas creencias, poligamía, que alguien puede casar con más de una persona, bautismo por los muertos, en sencillo pensamiento quiere decir cambio después de la muerte. Tiene muchos sabores, muchos nombres. Algunos lo hablan, orar orar por los muertos, otros nombres, pero siempre tiene que ver con
la posibilidad de cambiar después de la muerte. Sacerdote lineal, que el sacerdocio está pasando de padre a hijo y no es necesario el llamamiento. Y que Dios no puede llamar a nadie fuera de la línea. Fue renunciado. Pluralidad de dioses, que hay muchos dioses. Fue una creencia que estaba levantando en aquel tiempo, la iglesia lo rechazó. Y también la exaltación de hombres. Que hay hombres en esa tierra que son demasiado importantes y que debemos venerar a ellos. A otro lo dice adoración de santos. En la iglesia estaba eso sucediendo, pero en otro sabor, la exaltación de hombres. Entonces la iglesia rechazó definitivamente esas creencias para establecerse un poco más firme en la verdad. Es el paralelo del trabajo que Dios está haciendo. Ahora, regresamos a Palestina. Regresamos al imperio otomano. Y tenemos una necesidad. ¿Cómo traer el pueblo de Dios a su tierra? Nos dice en Zacarías, en Jeremías 16, 15 al 16. Si no, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras de donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual vi a sus padres. Profecía. Dios está viendo su pueblo por donde sea que está y lo va a hacer volver. ¿Cómo? Nos va a decir. Y aquí yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán. Y después enviará muchos cazadores, y los cazarán de todo monte, de todo collado, y de las cavernas y de los peñascos. Dios va a mandar a buscar a su pueblo por donde sea que está. Pescador, está hablando de alguien que está usando un pequeño carnudo para traer su presa. Algo favorable. Cazador no es tan favorable. Estamos hablando de guerra. Pero Dios va a usar lo que Él puede para que su pueblo regrese. Y vamos a ver eso en lo que estamos estudiando. Algunos pescadores que Dios mandó, tratando de que su pueblo regresa literalmente, con libertad. Pero también los que no querían venir por propia voluntad, pues por guerra iban a venir. Aquí tenemos un mapa, otra vez, del mismo área en cual estamos viendo. Aquí es el territorio de Palestina, de Israel. Aquí esas flechas rojas es donde primeramente fue esparcido el pueblo de Israel por Asiria, y luego cómo fueron arrojados a todo el mundo, cumpliendo la promesa de Dios que su pueblo será arrojado. Piensa, si todo el pueblo de Dios está en esas áreas, sabemos por seguro fueron arrojados, pero aún más, para regresar de esas áreas tienen que regresar. ¿Cómo van a regresar? Ya hablamos pescadores, ya hablamos de cazadores. Cazadores a veces no es algo feliz. Tenemos que hablar de una guerra, no solo de uno, vamos a hablar de varios. Pero tenemos que principiar, porque hay una guerra que sucedió que empezó a sembrar el deseo en el pueblo de Dios a regresar. La guerra de Crimea. Y vamos a leer un poco histórico sobre esta guerra. La guerra de Crimea fue un conflicto militar que duró desde octubre de 1853 hasta febrero de 1856, pocos años antes de la fecha 1867. Es el empujón de Dios a su pueblo de regresar, en el que el imperio ruso perdió ante la arancía del imperio otomano,
Francia, Gran Bretaña, Cerdeña. La causa inmediata involucraba los derechos de los menores cristianos en la Tierra Santa, y era parte del Imperio Otomano. Los franceses promovieron los derechos de los católicos romanos, mientras que Rusia promovió los derechos de la Iglesia Ortodoxa Oriental. La causa, a más largo plazo, involucraron el declive del Imperio Otomano y la falta de voluntad de Gran Bretaña y Francia para permitir que Rusia gane territorio y poder a expensas del otomano. Entonces, tenemos estas naciones que están en conflicto. ¿Dónde fue el pueblo de Dios arrojado? Sí, acabamos de mirar una mapa que mostraba de aquí abajo de Israel fueron arrojados el pueblo de Dios. Y aquí encontramos nuestro conflicto. La verdad es, y es algo muy interesante, aquí hay una isla chica, casi no se ve en el mapa. Es la isla del Crimea. Es una isla chica que realmente no cuenta en la historia del mundo. Pero por pequeños medios Dios empieza el empujo a su pueblo de regresar. La guerra, cuando hay guerra hay varios problemas. Una de las cosas que causa la guerra es que a veces uno tiene que dejar sus tierras. Y al dejar sus tierras tiene que saber dónde ir. Algunos empezaron a ser tentados. Regresamos a Israel, a nuestra tierra nativa. Otro problema de la guerra es que la guerra causa mucha deuda. Hay que comprar armamentos. Y eso también hace otros problemas. Seguimos nuestra historia. Se ha observado ampliamente que las causas, en un caso que involucraron un pleito sobre una llave o estrella, nunca han revelado una mayor confusión de propósito. No se sabe hasta hoy si fue una llave de una iglesia o una estrella que fue perdido, pero era un pleito entre dos iglesias que causó esta guerra. No sé si puede imaginar algo tan sencillo. Dice, mientras las iglesias resolvieran sus diferencias y llegaran a un acuerdo, Nicolás el primero de Rusia y el emperador francés Napoleón III se negaron a dar marchas atrás. Nicolás emitió un ultimátum para que los súbditos ortodoxos del Imperio Otomano se pusieran bajo su protección. Gran Bretaña intentó mediar y arregló un compromiso que Nicolás acordó. Llegó Gran Bretaña tratando de hacer un acuerdo entre ellos, pero no puede. ¿Por qué? Porque si hay paz, van a querer regresar el pueblo de Dios a su tierra nativa. No. Usted sabe, cuando nosotros estamos tranquilos en un lugar, no buscamos cambio. A la fuerza tiene que haber guerra. Porque el pueblo no quiere regresar de otra manera. Cuando los otomanos exigieron cambio, Nicolás se negó y se preparó para la guerra, habiendo obtenido promesas de apoyo de Francia y Gran Bretaña. Los otomanos declararon la guerra a Rusia en octubre de 1853 y duró hasta 1856. Una guerra poco y corto, pero causó grandes deudas. Fue por esta guerra que el imperio de los otomanos se endeudaron mucho y decidieron cambiar sus códigos de propiedad. Y fue precisamente en el año 1867 que cambió sus códigos de quién puede ser dueño de propiedad. Sobre quién podía comprar tierras dentro de sus dominios. Hasta ese momento solamente nacionales podían comprar tierras, pero ahora también extranjeros podían comprar tierras. Imagina, Dios mandó 2 extranjeros para dar fe que Él quiere reconstruir Jerusalén. El mismo año, 1867, los otomanos abren
la posibilidad que un israelita puede regresar y comprar tierra. ¿Coincidencia? Tenemos el jubileo, que es cada 50. Tenemos Mark Twain, Charles Warren, tenemos los otomanos, tenemos todavía otro jubileo. Si agregamos 50, 1867 aquí llegamos. Quiere decir que nuestros próximos eventos importantes van a estar en el año 1917. Y así vamos a ver que Dios va repitiendo esos ritmos cada 50 años, o un poquito más, en la reconstrucción de su pueblo Israel. Y cuando vemos esas cosas, ¿cómo suceden? Pues hoy ya todo se cumplió. Miramos por la historia, mirando por atrás, pero nos da confirmación que Dios no miente. Todo lo que Él promete se cumple. Nos da confianza que todo lo que todavía está delante sin cumplimiento, Dios va a cumplir. Y es la confianza que nosotros necesitamos. Gracias por su atención y su tiempo. Ojalá el próximo pieza también nos alumbrará más.